Soy Nathan y tengo 34 años. Hace 6 meses, justo en medio de nuestra cena familiar de Acción de Gracias, mi hermano mayor, Julian, me empapó con un vaso de costoso vino tinto y me dijo que tenía exactamente hasta el amanecer para hacer mis maletas y largarme de su casa. Mientras estaba sentado allí, con el frío Cabernet goteando por mi cara y empapando mi camisa, mis propios padres, de hecho, lo animaron. Aplaudieron y rieron justo delante de toda la mesa familiar, tratando mi humillación pública como el principal entretenimiento de la noche. Pero había una cosa que no sabían. La escritura de esa misma casa, una enorme propiedad inmobiliaria de primera y la granja histórica de nuestra familia, había estado legalmente a mi nombre durante 9 largos años. Y ahora son ellos quienes duermen en un motel barato, rogándome por un lugar donde quedarse. Antes de que te cuente exactamente lo que pasó, dale a ese botón de me gusta si crees en la verdadera justicia. Y no olvides dejarme saber desde dónde nos estás viendo en los comentarios de abajo. Ahora, volvamos a donde todo comenzó. El aire en el comedor, ese día de Acción de Gracias, era tan denso que se podía cortar con un cuchillo de carne. El aroma a pavo asado, puré de papas con mantequilla y tarta de nueces dulce, no podía enmascarar la amargura absoluta que se aferraba a las paredes de la antigua granja. Había pasado toda la mañana cocinando esa comida. Siempre lo hacía. Levantarme a las 5 de la mañana para preparar la salmuera del pavo, picar verduras hasta que mis nudillos me dolieran físicamente, y asegurarme de que la antigua plata familiar estuviera pulida a la perfección, era solo uno de los muchos trabajos no remunerados y completamente poco apreciados que tenía en esa familia. Yo era el cuidador, el chef, el manitas y el saco de boxeo emocional. Vivía en la pequeña y fría casita del cuidador, al borde de la propiedad, mientras mis padres ocupaban la enorme casa principal y Julian vivía en la espaciosa casa de huéspedes. Julian se sentó frente a mí, a la cabecera de la larga mesa de roble, actuando como un rey que inspeccionaba a sus leales súbditos. Tenía 37 años, y vestía un traje de diseñador hecho a medida para una cena familiar en una granja rural. Su reloj de oro captaba la luz de la lámpara de araña de cristal cada vez que movía su mano para enfatizar algo. A su lado se sentaba su esposa, Vanessa. Ella estaba deslizando su dedo por el teléfono, con sus uñas cuidadas golpeando agresivamente contra la pantalla de cristal, sorbiendo ocasionalmente su vino con una expresión de absoluto y descarado aburrimiento. Odiaba estar en la granja. Odiaba el campo, y se aseguraba de que todos en la habitación lo supieran suspirando profundamente cada 5 minutos. Mis padres, Richard y Margaret, flanqueaban a Julian como guardaespaldas dedicados y muy bien pagados. Se aferraban a cada una de sus palabras. Cada vez que hablaba, asentían furiosamente. Cada vez que hacía un chiste mediocre y ligeramente ofensivo sobre la gente del pueblo, se reían como si fuera el mejor comediante de la tierra. Lo trataban como a una celebridad que había decidido, con gran amabilidad, honrar nuestro humilde hogar con su presencia. «¿Sabes, Nathan?», comenzó Julian, agitando el vino tinto oscuro en su copa de cristal. Su voz goteaba esa familiar y pesada condescendencia que había conocido toda mi vida. Realmente es una tragedia masiva. Nunca hiciste nada real con ese título de restauración arquitectónica. Mamá y papá te dieron una generosa beca universitaria. Fuiste a una universidad decente. Y todo ese potencial se desperdicia en arreglar tuberías con fugas y remendar madera vieja y podrida aquí en la tierra. Mírate. Tienes 34 años. No tienes un salario real de qué hablar, y eres básicamente la ayuda contratada. Dejé mi tenedor de plata sobre el plato de porcelana. No miré a mis padres porque ya sabía exactamente cómo eran sus caras. Estaban sonriendo. Estaban completamente de acuerdo con él. Tomé un sorbo lento y medido de mi agua helada, sintiendo como el líquido helado bajaba por mi garganta, anclándome en el momento. Mantuve mi voz perfectamente uniforme, negándome a darle la reacción explosiva que él quería desesperadamente. Alguien tiene que mantener vivas las raíces de este lugar, Julian, dije, mirándolo directamente a sus ojos fríos y calculadores. Las ramas no pueden sobrevivir solas. Y la última vez que revisé, el salario de un contratista es lo único que mantiene las luces encendidas por aquí. Los impuestos de la propiedad no se pagan mágicamente solos, y el techo no se arregla solo cuando llueve. Fue lo incorrecto que decir. O quizás, mirando hacia atrás a todo lo que sucedió después, fue exactamente lo correcto.
Julian odiaba absolutamente la realidad. Odiaba que le recordaran que su interminable lista de startups tecnológicas fallidas no había producido ni un solo céntimo de beneficio real en más de 3 años. Odiaba saber que su lujoso estilo de vida, los trajes a medida, los coches deportivos y los bolsos de diseñador de Vanessa, era un castillo de naipes cuidadosamente construido y fuertemente financiado por las menguantes cuentas de jubilación de nuestros padres. Mis palabras atravesaron su frágil y desinflado ego. Su expresión engreída se transformó en una aterradora máscara de rabia pura y sin adulterar. Se levantó de su pesada silla de comedor de madera tan rápido que se volcó hacia atrás, golpeando el suelo de madera con un fuerte y violento crujido que resonó por toda la casa. Vanessa jadeó ruidosamente y dejó caer su caro teléfono sobre la mesa. Antes de que pudiera siquiera procesar el repentino movimiento, Julian agarró su pesada copa de vino de cristal y arrojó el contenido directamente por encima de la mesa hacia mi pecho. El líquido rojo oscuro se arqueó sobre el pavó asado y los acompañamientos, salpicando violentamente mi cara y empapando por completo la parte delantera de mi camisa gris claro con botones. La frialdad del vino me impactó la piel. Me escoció los ojos y goteó por el puente de mi nariz, cayendo sobre mi plato de comida intacta en pesadas gotas rojas. Todo el comedor quedó en un silencio sepulcral por una fracción de segundo. El único sonido era el vino goteando del borde de la mesa de roble sobre la antigua alfombra persa de abajo. «Tienes exactamente hasta el amanecer para largarte de mi casa», chilló Julian, su rostro adquiriendo un tono oscuro, furioso y carmesí. Su voz se quebró, de hecho, por la intensa tensión de su ira. «Empaca tu basura y lárgate de mi propiedad. Eres un perdedor, Nathan, ¿me oyes? Un patético perdedor». Lentamente, me limpié el vino que me escocía de los ojos con el dorso de la mano. Miré la mancha roja oscura que se extendía rápidamente por mi camisa, arruinando la tela. Me quedé sentado en silencio. Esperaba que alguien, cualquiera, interviniera. Esperaba que un padre se levantara y le dijera a su hijo mayor que se calmara y actuara como un hombre adulto. Esperaba que una madre me diera una servilleta o ofreciera una toalla. En cambio, mi madre, Margaret, comenzó a aplaudir. Juntó las manos, una sonrisa brillante, repugnante y alegre extendiéndose por su rostro. «Bien hecho, Julian», arrulló, mirándolo con un orgullo absoluto e innegable, como si acabara de ganar un premio Nobel en lugar de agredir a su hermano. Mi padre, Richard, soltó una risa seca y chirriante. Tomó un sorbo casual de su propio vino, sacudiendo la cabeza con diversión. Ya era hora de que alguien finalmente lo pusiera en su lugar. Has estado viviendo a costa de esta familia por suficiente tiempo. Nathan, tu hermano tiene razón. Es hora de que madures, hagas tus maletas y sigas adelante. Esperaban completamente que me derrumbara en ese mismo instante. Querían que gritara, que llorara, que me disculpara frenéticamente, que saliera corriendo por la puerta trasera hacia la fría noche de noviembre como un perro apaleado. Ese era el guión tóxico que nuestra familia había seguido durante décadas. Pero los años de ser su felpudo personal, su cajero automático interminable y su saco de boxeo emocional, habían forjado algo frío, duro y completamente inquebrantable dentro de mi pecho. El viejo Nathan habría llorado. El nuevo Nathan simplemente miró el vino que se filtraba en su camisa, luego volvió a mirar sus caras triunfantes, crueles y burlonas. Una sonrisa lenta, aterradora y profundamente satisfecha se extendió por mis labios. Metí la mano en mi bolsillo derecho, mis movimientos eran tranquilos, medidos y deliberados. Saqué una única y pesada llave de latón. Era vieja, severamente deslustrada y completamente fuera de lugar en la elegante y excesivamente decorada mesa de la cena. La coloqué justo al lado de la salsera de cristal con un fuerte tintineo metálico. Entonces, tienen exactamente 60 segundos, dije. Mi voz era peligrosamente silenciosa. No fue un grito fuerte. No fue una amenaza emocional. Fue una promesa absoluta e inquebrantable. La sonrisa alegre se borró instantáneamente del rostro de mi madre, reemplazada por una expresión de profunda confusión. Julian miró la llave deslustrada, su pecho se agitaba con respiraciones pesadas, completamente desconcertado por mi total falta de miedo. Para comprender el pánico absoluto y devastador que estaba a punto de golpearlos,
tienes que entender los 9 años de infierno absoluto que llevaron a ese momento exacto. Pensé que lo peor había pasado cuando el vino me salpicó el pecho. Estaba tan increíblemente equivocado. Al crecer en la casa Miller, la dinámica de poder nunca fue un secreto oculto. Se difundía a diario, alto y claro, para que todo el mundo lo viera. Julian era el niño de oro. Era innegablemente guapo, naturalmente carismático y agresivamente ambicioso de una manera que hacía que mis padres se deslumbraran por completo. Lo que Julian quería, Julian lo obtenía, independientemente del costo financiero o las consecuencias morales. Cuando Julian se graduó de la escuela secundaria, mis padres agotaron una gran parte de sus ahorros de toda la vida para comprarle un coche deportivo importado nuevo. Afirmaron ruidosamente a los vecinos que él necesitaba un vehículo que se ajustara adecuadamente a su potencial ejecutivo. Lo destrozó imprudentemente 3 meses después, mientras corría carreras callejeras a altas horas de la noche. Mi padre no lo castigó. En cambio, simplemente pagó a la policía local para que lo mantuviera en silencio, pagó la exorbitante franquicia del seguro y le compró un coche ligeramente menos llamativo para evitar levantar más sospechas de la asociación de propietarios. Yo, siempre fui el callado, el confiable, el completamente invisible. Mientras Julian salía a establecer contactos en costosos clubes de campo y pretendía ser un prodigio tecnológico de Silicon Valley, yo pasé mi adolescencia y principios de mis 20 años trabajando en la tierra y bajo el calor con mi abuelo Harrison. El abuelo Harrison era una auténtica leyenda en nuestro condado. Construyó nuestra granja de la nada, convirtiendo tierra árida e implacable en una propiedad próspera y altamente rentable con acres de árboles frutales y una enorme y hermosa casa histórica. Era un hombre de muy pocas palabras, pero sus ojos eran increíblemente agudos. Vio a través de la superficial obsesión de mis padres por las apariencias y el estatus social. Pasábamos horas juntos en el polvoriento granero viejo, restaurando muebles de madera antiguos, arreglando motores de tractor averiados y lijando viejas tablas de roble. Me enseñó el verdadero valor del trabajo duro y honesto. Me enseñó que el verdadero valor duradero nunca es ruidoso ni ostentoso. Las raíces son más profundas que las ramas, Nathan, me dijo una tarde sofocante. Sus manos eran ásperas, profundamente callosas y permanentemente manchadas con aceite de motor oscuro. Estábamos reconstruyendo la transmisión de una camioneta de 1970. Las ramas buscan el sol. Muestran sus hojas brillantes. Parecen hermosas a los vecinos, y todos las alaban. Pero cuando llega la terrible tormenta, las ramas simplemente se rompen y son arrastradas por el viento. Son las raíces las que mantienen el enorme árbol en el suelo. Las raíces hacen el trabajo sucio y pesado en la oscuridad donde nadie mira. Protege las raíces, hijo. Nunca olvides eso. Cuando el abuelo falleció, sentí como si el único ancla que tenía en el mundo hubiera sido arrancado violentamente. Mis padres inmediatamente tomaron posesión de la casa principal sin ninguna vacilación. Redecoraron todo el lugar, tirando los invaluables muebles antiguos del abuelo para reemplazarlos con piezas modernas, sin alma y producidas en masa, para impresionar a sus amigos. Actuaron como si fueran los recién coronados señores de la mansión. Julian, naturalmente, trasladó toda su vida a la enorme casa de huéspedes de la propiedad, convirtiéndola rápidamente en su apartamento de soltero personal, sin alquiler. Fui rápidamente relegado a la pequeña y muy fría casita del cuidador, cerca del límite de la propiedad. Sinceramente, no me importó en ese momento. Amaba profundamente la tierra. Quería usar mi título en restauración arquitectónica para devolver la vida a los edificios históricos de nuestro valle. Simplemente quería construir una existencia tranquila, significativa y pacífica. Pero el severo desangre financiero comenzó casi de inmediato. Al principio fue sutil. Una llamada rápida por aquí. Un fuerte chantaje emocional por allá. Nathan, cariño, el desarrollo de la nueva aplicación de Julian está a punto de despegar por completo, pero tiene un pequeño problema de flujo de caja este mes, diría mi madre, acorralándome en la cocina mientras me preparaba mi café matutino. Necesita desesperadamente un préstamo puente. Solo $5,000. Tienes eso inútilmente en tu cuenta de ahorros, ¿verdad? La familia ayuda a la familia. Nathan, no seas increíblemente egoísta cuando tu propio hermano está al borde de la grandeza absoluta. Siempre cedí.
Estaba profundamente condicionado a creer que ser un buen hijo significaba sacrificar mi propia seguridad financiera por su comodidad interminable. Rutinariamente vaciaba mis propias cuentas bancarias para financiar sus salvajes delirios de grandeza. Una noche terrible, después de transferir a Julian $3.000 solo para cubrir sus tarjetas de crédito extremadamente atrasadas y evitar que le cortaran la electricidad, algo dentro de mi cerebro finalmente cedió. El resentimiento silencioso y tóxico que había estado envenenando mi sangre durante años, finalmente encontró una salida necesaria. Me senté en el pequeño y tambaleante escritorio de madera de mi cabaña, abrí mi portátil y miré ciegamente la áspera luz blanca de la pantalla. Abrí una nueva hoja de cálculo en blanco. Lentamente escribí el título, El libro mayor de la familia. Suena mezquino ahora. Suena como una reacción muy dramática a un simple préstamo familiar, pero era mi único mecanismo psicológico de afrontamiento. Era la única forma absoluta en que podía validar legalmente mi propia realidad. Escribí la primera entrada. Fecha, 14 de marzo. Artículo, préstamo a Julian, deuda de tarjeta de crédito. Cantidad, $3.000. Nota, chantaje emocional de mamá en la cocina, sin pagar. Durante los siguientes varios años, esa única hoja de cálculo se convirtió en un catálogo masivo y horrible de mi vida invisible. Las columnas se hicieron más largas, y los números financieros crecieron exponencialmente. Sacrifiqué voluntariamente todas mis contribuciones de jubilación del 401k para pagar una reparación de fontanería de emergencia masiva en la casa principal, porque mi padre dijo casualmente que simplemente no podía permitírselo justo después de comprar un flamante y lujoso barco. Pagué los exorbitantes impuestos de propiedad del condado durante 3 años consecutivos. Pagué las enormes facturas de agua agrícola. Financié en gran medida una porción masiva de la extravagante y ridícula boda de Julian con Vanessa en el club de campo, porque mis padres habían sobreextendido severamente su crédito personal. Cada dólar que ganaba con mi agotador trabajo de restauración, trepando por tejados empinados bajo el sol abrasador y respirando aserrín tóxico, se canalizaba directamente para mantener a flote su barco que se hundía rápidamente. Y entonces, el libro mayor familiar me costó la única cosa genuinamente buena y pura que me quedaba en mi miserable vida. Su nombre era Clara. Clara era una brillante arquitecta paisajista que conocí en un gran proyecto comercial en la ciudad. Era cálida, divertida y ferozmente independiente. Lo más importante, ella realmente me veía. Ella no me miraba y veía al manitas de la familia o una máquina expendedora andante. Ella vio a un hombre con inmenso talento, un buen corazón y una fuerza tranquila y confiable. Estábamos profundamente enamorados y juntos durante 2 años increíbles. Ella era mi único santuario. Había comprado un hermoso anillo. Pasé 6 meses buscando el diamante vintage perfecto que combinara con su personalidad. Iba a proponerle matrimonio en un viaje de fin de semana muy romántico a Monterey. Tenía reservado el lujoso hotel frente al mar, el caro restaurante y el discurso perfectamente memorizado. La noche antes de que debíamos irnos, mi teléfono sonó ruidosamente a las 2 de la mañana. El áspero y ensordecedor timbre destrozó por completo la tranquila paz de mi habitación. Era la tía Silvia. Silvia era la hermana mayor de mi madre. Ella era la mujer que siempre desempeñaba el papel de pacificadora familiar por excelencia. La que constantemente predicaba sobre el perdón cristiano y sobre ser la persona más grande. Nathan, despierta ahora mismo. Tienes que ir a la cárcel del condado inmediatamente, instó Silvia. Su voz era suave, pero muy frenética. Julian tuvo un terrible DUI, y conducción bajo los efectos del alcohol. Destrozó completamente su Porsche. Lo estrelló directamente contra un poste de luz de la ciudad, fuera de un bar. Tus padres están de viaje en un crucero, y Vanessa está gritando a la policía sobre solicitar el divorcio. Tienes que ir a sacarlo bajo fianza, lidiar con la policía enfadada y encargarte de los abogados defensores. Me senté en la cama, frotándome los ojos agotados, mirando a Clara, que dormía plácidamente a mi lado bajo la luz de la luna. La suave luz iluminaba el borde de nuestras maletas ya hechas, listas junto a la puerta del dormitorio. La caja de terciopelo que contenía el anillo de diamantes estaba guardada de forma segura dentro de mi bolsa de viaje. No puedo hacerlo, Silvia, susurré firmemente, poniendo la mano sobre el micrófono del teléfono para no despertar a Clara.
Me voy a Monterey en exactamente 4 horas. Este viaje ha sido planeado durante meses. Tengo un anillo en mi bolso. Le propondré matrimonio a Clara hoy. ¿Un anillo? Silvia se burló ruidosamente. Su tono cambió instantáneamente de pánico frenético a una fría y absoluta repugnancia. Nathan, tu hermano está sentado en una fría celda de hormigón enfrentando una demanda civil masiva y posible tiempo en prisión, y tú quieres irte de pequeñas vacaciones. ¿Qué demonios te pasa? ¿Dónde está tu sentido básico de lealtad familiar? Sé un hombre y encárgate de tu propia sangre. Puedes invitar a la chica a una cena barata en otro momento. La intensa culpa me aplastó como un peso físico en el pecho. La pesada y sofocante manta de la obligación familiar tóxica se apretó fuertemente alrededor de mi garganta, asfixiando la vida de mis propios sueños. Miré a Clara. Sabía, en lo más profundo de mi alma, que estaba cometiendo un terrible error, pero la programación mental era demasiado profunda. Me levanté de la cama con cuidado. Dejé una nota de disculpa escrita apresuradamente en la encimera de la cocina para Clara, explicando semanalmente la emergencia familiar. Luego conduje 3 horas en la oscuridad de la noche para sacar de la cárcel a mi hermano borracho, gritón e increíblemente desagradecido. Pasé todo el fin de semana lidiando con furiosos fiadores, abogados defensores muy arrogantes y compañías de remolque corruptas. Pagué su fianza masiva de $10,000 en efectivo directamente de mi propia pequeña cuenta de negocios. Cuando finalmente regresé por el largo camino de tierra a mi cabaña el domingo por la noche, exhausto, sin dinero y oliendo intensamente a humo rancio y lejía de cárcel, el coche de Clara había desaparecido por completo del camino de entrada. Entré con el corazón encogido. La casa estaba completamente vacía. Sus maletas habían desaparecido. Su cepillo de dientes había desaparecido. Lo único que quedaba era su brillante llave de latón de la casa, descansando en la encimera de la cocina, justo encima de la nota que le había escrito. Había dado la vuelta al papel y había escrito una sola frase devastadoramente cierta en la parte de atrás: no puedo casarme con un hombre que siempre pospondrá su propia vida para ser el felpudo de gente que no lo ama. Lo siento, Nathan. Me merezco algo mucho mejor. Ella tenía absoluta e innegablemente razón. Yo era un fantasma que perseguía mi propia vida trágica. Perdí permanentemente a la mujer que amaba porque no pude establecer un solo límite básico con mis abusadores. Dejé de intentar construir mi propio negocio de restauración después de ese terrible día. Caí en una depresión profunda, oscura y asfixiante. Simplemente trabajaba sin pensar en mis trabajos de contratista, pagaba las interminables facturas de mi familia y actualizaba el libro mayor familiar. La deuda total superó los 20,000, luego los 30,000, luego los $40,000. Realmente pensé que este era mi destino permanente. Pensé que estaba permanentemente atrapado en este ciclo de abuso interminable hasta que muriera. No tenía absolutamente ni idea de que mi salvación legal definitiva estaba sentada en silencio en una caja polvorienta y olvidada, esperando que finalmente la encontrara. La gran revelación que cambió mi vida no llegó con un dramático trueno o una repentina epifanía cinematográfica. Llegó una tarde de martes, sofocante y absolutamente miserable, a finales de agosto, aproximadamente 6 meses antes de esa fatídica cena de acción de gracias. El enorme y viejo granero, en el extremo más alejado de la propiedad, había desarrollado una severa fuga en el techo de hojalata. Mi padre, actuando como el comandante supremo de la finca, mientras no hacía ningún trabajo físico, me había ordenado severamente que limpiara completamente el desván superior para que un contratista de techos comercial pudiera inspeccionar las vigas estructurales podridas. El desván era un horno literal y absoluto. El implacable sol de agosto golpeaba el techo de hojalata corrugada, horneando el aire estancado del interior a más de 100 grados. El sudor me corría por la espalda en densos arroyos, empapando mi camisa de trabajo mientras pasaba horas agonizantes moviendo cajas increíblemente pesadas de ropa de invierno vieja, herramientas agrícolas oxidadas y decoraciones navideñas largamente olvidadas. Escondido en el rincón oscuro trasero, completamente oculto detrás de una enorme pila de lonas de lona podridas y neumáticos viejos, había un pesado cofre de madera con herrajes de hierro. Dejé de secarme la frente sudorosa y lo miré a la luz tenue. Lo reconocí al instante. Era el baúl personal del abuelo Harrison de su tiempo en el ejército. Había estado misteriosamente desaparecido desde el día exacto en que murió.
Mis padres habían afirmado que se había perdido en una campaña de donaciones. Mi corazón dio un extraño y muy errático aleteo en mi pecho mientras agarraba las gruesas asas de cuero y arrastraba la pesada caja hacia el brillante rayo de sol que entraba por la pequeña ventana del desván. El grueso candado de hierro que lo mantenía firmemente cerrado estaba completamente oxidado por años de humedad y abandono. Tomé una pesada llave de acero de mi cinturón de herramientas y golpeé el candado con un golpe rápido e increíblemente fuerte. El metal quebradizo se rompió al instante, cayendo sobre las tablas polvorientas del suelo. Lentamente abrí la pesada tapa de madera. El fuerte olor a madera de cedro, papel pergamino viejo y polvo denso llenó el aire caliente. Esperaba encontrar viejas medallas de guerra, fotografías antiguas en blanco y negro, o quizás algunos diarios agrícolas anticuados. En cambio, justo encima de una pila de mantas de lana apolilladas y cuidadosamente dobladas, había un sobre de manila grueso e impecable. Estaba firmemente sellado con cera roja oscura, con un sello que reconocí como el anillo de sello del abuelo, escrito en voz alta en el anverso del sobre. Con la letra inconfundible, nítida y elegante del abuelo, había dos simples palabras para Nathan. Mis manos, de hecho, temblaron incontrolablemente mientras lo recogía. El sello de cera se rompió ruidosamente en el silencioso granero mientras lo abría. Dentro había una gruesa pila de pesados documentos legales con marca de agua. Saqué el documento superior y comencé a leer. Estaba lleno de jerga legal densa y muy complicada. Pero a medida que mis ojos recorrían rápidamente la página, los términos específicos y poderosos comenzaron a saltar a mi vista. Era una escritura de cesión. Leí cuidadosamente la descripción detallada de la propiedad. Detallaba los límites exactos y precisos de la enorme granja, la casa principal, la casa de huéspedes, el granero gigante, los masivos y rentables huertos de almendros, la extensión que bordeaba el río, todo. Miré desesperadamente la fecha oficial estampada en la parte inferior de la página. Fue firmado, formalmente atestiguado y oficialmente notariado un año completo antes de que el abuelo Harrison falleciera. Y allí, figurando claramente como el único propietario legal absoluto y libre de cargas de toda la finca multimillonaria, estaba mi nombre, Nathan Miller. Solté el pesado papel sobre el suelo polvoriento como si me estuviera quemando las manos. No podía respirar. Mis pulmones sentían que se encogían dentro de mi pecho. Volví a meter la mano en el grueso sobre y saqué el siguiente trozo de papel. Era una carta manuscrita profundamente personal en el papel timbrado personal del abuelo. Nathan, la carta comenzaba tranquilamente. La tinta oscura estaba ligeramente desvanecida, pero las poderosas palabras eran increíblemente claras. Si estás leyendo esta carta, me he ido y finalmente has encontrado lo que cuidadosamente escondí para ti. Sé exactamente cómo funciona esta retorcida familia. Soy un hombre viejo, pero ciertamente no estoy ciego. Veo claramente cómo Richard y Margaret adoran ciegamente a tu hermano Julian. Y veo exactamente cómo usan constantemente tu buen corazón y tu intensa lealtad en tu contra. Esta hermosa granja es tu herencia. Eres el único en esta familia que realmente respeta la tierra y el trabajo duro que se necesita para mantenerla viva. Son las raíces. Te transferí legalmente la escritura por completo a ti. El señor Wallace, mi abogado de confianza, se encargó de todo el extenso papeleo. Tus padres saben todo sobre esto. Les hice jurar en mi lecho de muerte que te darían este sobre exacto inmediatamente después de mi funeral. Pero conozco su profunda codicia. Sé que intentarán esconderlo para que Julian pueda eventualmente quedarse con todo y venderlo por chatarra rápida para financiar sus fracasos. No los dejes. Esta tierra es legalmente tuya. Siempre ha sido tuya. Protege las raíces, Nathan. Hazte una vida fuerte y hermosa. No dejes que te usen. Me senté pesadamente en las tablas polvorientas del granero, mirando fijamente la carta. Me senté allí durante una hora agonizante. No moví ni un solo músculo. No hice ni un solo sonido. Una ola masiva, aplastante y sofocante de intensa pena por mi abuelo me invadió, inmediatamente seguida por algo completamente diferente. Una rabia profunda, aterradora y helada comenzó a cristalizarse firmemente en mis venas. 9 años.
Durante 9 años agonizantes y desoladores, me habían dejado vivir en una choza con corrientes de aire, helada y infestada de ratas. Me habían dejado agotar por completo mis ahorros de toda la vida y mis cuentas bancarias para solucionar los enormes problemas de fontanería en una casa que legalmente me pertenecía. Me dejaron pagar los exorbitantes impuestos de propiedad del condado sobre mi propia tierra con mi exiguo salario. Todo mientras me trataban como un inquilino parásito y sin valor que debería estar agradecido por su caridad. Destruyeron por completo mi hermosa relación con Clara. Robaron mi juventud, mi dinero y mi paz mental. Mi primer instinto abrumador y primario fue salir directamente del granero, entrar directamente a la casa principal y gritarles hasta que mis pulmones se rindieran. Quería romper muebles caros. Quería destruir cosas, pero el abuelo me enseñó mucho mejor que eso. La ira es increíblemente ruidosa, y lo ruidoso es extremadamente débil. El verdadero poder es totalmente silencioso. El verdadero poder es muy calculado y perfectamente ejecutado. Saqué mi teléfono móvil, con las manos completamente firmes ahora, y marqué el número de Arthur Wallace, el viejo abogado de patrimonio que había llevado los asuntos legales de mi abuelo. Sonó durante momentos agonizantes antes de que una voz cansada, ronca y anciana respondiera. «Oficina de abogados Wallace, habla Arthur». «Señor Wallace, soy Nathan Miller, el nieto de Harrison Miller». Hubo una pausa larga, increíblemente pesada y agonizante al otro lado de la línea. Escuché el sonido distintivo de una silla de cuero chirriando, seguido de una exhalación muy pesada y profundamente exhausta. «Nathan», dijo Wallace, su voz bajando una octava entera con puro temor. «He estado temiendo activamente esta llamada telefónica específica durante casi una década». «¿Es verdad?», exigí, mi voz helada, aguda y completamente desprovista de cualquier emoción humana. «La escritura de cesión que tengo en mi mano ahora mismo, ¿es legalmente vinculante? ¿Es real?». «Es completamente inquebrantable», Wallace respondió inmediatamente sin un solo segundo de vacilación. «Fue legalmente presentada y oficialmente registrada en la Secretaría del Condado hace exactamente 9 años. Posees absolutamente cada brizna de hierba, cada ladrillo y cada árbol de esa enorme propiedad. Eres el único propietario legal de la propiedad inmobiliaria». «Entonces, ¿por qué demonios no me lo dijiste?», pregunté bruscamente, mi intenso agarre en el teléfono se apretó hasta que mis nudillos se pusieron blancos. «Eras su abogado. Tenías un estricto deber fiduciario para con el patrimonio». «Porque estoy legalmente obligado por una estricta confidencialidad abogado-cliente con respecto a las instrucciones de ejecución del patrimonio, y porque tus padres orquestaron la manipulación emocional más grande y despreciable que he presenciado en toda mi carrera de 40 años», confesó Wallace. La profunda y pesada vergüenza en su voz era increíblemente palpable. «Inmediatamente después del funeral de tu abuelo, llamé a Richard y Margaret a mi oficina para ejecutar el testamento. Les dije que toda la herencia era tuya, tal como Harrison había instruido». Margaret se desmoronó por completo. Cayó de rodillas allí mismo, en el suelo de mi oficina. Lloró histéricamente, gritando y sollozando. Me suplicó que no te contactara. Afirmó que Julian estaba en un estado mental muy frágil, lidiando con una depresión severa, y que si sabía que no heredaba la casa, indudablemente se suicidaría. Tu padre se quedó allí, me miró fijamente a los ojos y me juró, con la mano sobre una Biblia literal, que te lo dirían cuando fuera el momento adecuado y que administrarían la propiedad en tu mejor interés financiero hasta entonces. Lo convirtieron en un asunto familiar privado. Mis manos estaban legalmente atadas en cuanto a contactarte directamente para anularlos. Cerré los ojos con fuerza. La traición definitiva no fue solo una mentira pasiva por omisión. Fue altamente activa. Fue increíblemente calculada y profundamente malvada. Mi madre no solo se olvidó de decírmelo. Ella utilizó viciosamente lágrimas falsas y amenazas de suicidio completamente falsas ante un abogado, para robar mi legítima herencia, asegurar su propio lujo y mantenerme permanentemente esclavizado a su enorme deuda. Gracias, señor Wallace, dije en voz baja, mi voz apenas un susurro. No volverá a saber de mí. Colgué el teléfono. Me levanté y miré por la pequeña y sucia ventana del desván hacia la extensa y hermosa granja. Este era mi reino, y actualmente estaba ocupado por parásitos profundamente tóxicos.
La profunda tristeza había desaparecido por completo, reemplazada por una claridad absoluta. Iba a quemar por completo su ilusión cuidadosamente construida. Y lo iba a hacer meticulosamente, sin piedad y completamente según las reglas. A la mañana siguiente, me puse mi mejor traje hecho a medida. Un traje que no había usado desde el terrible día en que Clara me dejó y me dirigí directamente a la bulliciosa ciudad para encontrarme con la única persona en todo el mundo en quien todavía confiaba profundamente. Kira era una abogada de bienes raíces tenaz y formidable. Fuimos a la universidad juntos, y ella me debía un favor enorme y que le cambió la vida por ayudarla a renovar por completo su primera oficina de abogados de forma gratuita cuando apenas empezaba y estaba en quiebra. Entré decididamente a su elegante sala de conferencias con paredes de cristal en el centro de Sacramento, dejé caer pesadamente el polvoriento sobre de Manila sobre la mesa de caoba pulida y me senté en la silla de cuero. Necesito desalojar legalmente a mis padres y a mi hermano de mi propiedad, le dije, mirándola directamente a los ojos. Kira sirvió 2 tazas humeantes de café negro, se sentó frente a mí y leyó cuidadosamente la escritura de cesión. Luego leyó la carta manuscrita del abuelo, con los ojos muy abiertos. Finalmente, abrí mi portátil, giré la pantalla hacia ella y le mostré el archivo Excel completo y muy detallado del libro mayor familiar. Se desplazó en silencio por los cientos de filas de severo abuso financiero, anotando los retiros del 401k, los impuestos de propiedad y los rescates de tarjetas de crédito. Se le cayó la mandíbula literalmente de pura incredulidad. Nathan, este no es solo un caso de drama familiar poco ético. Esto es fraude sostenido, deliberado y altamente criminal, dijo Kira, golpeando con una uña perfectamente cuidada la pantalla del portátil. Han estado viviendo en tu propiedad inmobiliaria de primera, sin pagar alquiler, mientras te obligaban violentamente a pagar el costoso mantenimiento de activos masivos que falsamente reclamaban como suyos. Podemos entregarles avisos de desalojo agresivos hoy mismo. Podemos presentar una demanda civil masiva contra ellos por cada centavo que gastaste manteniendo este lugar durante los últimos 9 años. Los arruinaremos financieramente por completo. No, dije, moviendo la cabeza lenta y deliberadamente. Si solo les entrego un documento legal ahora mismo en privado, instantáneamente jugarán la carta de la víctima definitiva. Mi madre llorará sus lágrimas falsas. Mi padre actuará increíblemente indignado e insultado. Le dirán con entusiasmo al resto de la familia extendida que soy un monstruo codicioso y psicótico que echó a sus pobres padres ancianos a la calle por un ligero malentendido legal. Necesito que expongan por completo su propia malicia extrema. Necesito que intenten robarlo de nuevo. Firmemente registrado para que absolutamente nadie pueda defenderlos jamás. Kira se recostó en su costosa silla de cuero. Una sonrisa lenta, aterradora y absolutamente brillante se extendió por su rostro. De acuerdo, respeto mucho tu estilo. Preparemos una trampa brillante. El cebo que elegí cuidadosamente era increíblemente simple, pero altamente efectivo contra la gente codiciosa. Los valores de las propiedades en nuestro condado rural se habían disparado astronómicamente durante los últimos 2 años, porque grandes promotores corporativos de Silicon Valley estaban comprando agresivamente tierras agrícolas locales para construir subdivisiones de lujo altamente rentables. Todo lo que tenía que hacer era plantar con éxito la brillante semilla de una inmensa riqueza en la mente profundamente codiciosa de Julian. Una semana después, estaba arreglando agresivamente una barandilla de madera rota en el porche de la casa principal, bajo el sol de la tarde. Julian estaba tumbado casualmente en una silla de patio cara cercana, bebiendo una cerveza importada costosa y completamente ignorándome como de costumbre. Oye, Julian, dije casualmente, sin levantar la vista de mi ruidoso taladro eléctrico. ¿Por casualidad viste las noticias locales anoche sobre la antigua granja Henderson, justo al final de la carretera? Acaban de vender todo el lote por $3 millones en efectivo a un gran promotor tecnológico corporativo. Dinero de locos por tierra vieja y corriente, ¿verdad? Lo vi tensarse físicamente por el rabillo del ojo. La botella de cerveza fría se detuvo a medio camino de su boca. Los engranajes oxidados en su cabeza obsesionada por el dinero comenzaron a girar a toda velocidad al instante. ¿3 millones por ese absoluto vertedero? Preguntó Julian, tratando increíblemente de sonar casual, pero su voz era tensa y ligeramente frenética. ¿En serio? Sí, completamente verificado, respondí,
clavando otro tornillo en la madera. Hace que te preguntes exactamente cuánto vale este lugar, considerando que tenemos el doble de superficie y una casa histórica. No es que mamá y papá vayan a vender alguna vez. Obviamente, les encanta demasiado aquí. Él mordió el anzuelo por completo. Con anzuelo, sedal y plomo. Durante los siguientes 2 meses agonizantes, desempeñé perfectamente el difícil papel del manitas completamente despistado y muy servicial, mientras los observaba en silencio agitarse como ratas desesperadas en un barco que se hundía rápidamente. Pero lo que descubrí operando activamente en las sombras era mucho peor y mucho más criminal de lo que jamás imaginé. Noté una extraña camioneta comercial blanca estacionada cerca de la parte trasera de la propiedad una tranquila tarde de martes. Me acerqué en silencio y encontré a Lucas, un tipo que solía trabajar como mi asistente de contratista antes de renunciar para iniciar su propia empresa independiente de topografía. Estaba tomando activamente muestras de suelo profundas y midiendo con precisión los límites de la propiedad con equipo láser. Lucas, ¿qué estás haciendo exactamente aquí en nuestra tierra? Pregunté firmemente, cruzando los brazos. Saltó de puro terror, dejando caer su portapapeles de metal en la tierra, con un aspecto increíblemente culpable y pálido. Oh, hola, Nathan. Solo haciendo un pequeño favor a Julian. Me pidió que hiciera un levantamiento topográfico discreto de los lotes traseros. Dijo que estaba pensando seriamente en construir una enorme piscina de lujo y una cancha de tenis para Vanessa. Una piscina de lujo en 5 acres de tierra agrícola cruda y sin paisajismo. Era una mentira patética y terriblemente construida. Julian estaba secretamente haciendo que la tierra fuera tasada oficialmente para una venta masiva de bienes raíces comerciales. Lucas, un tipo a quien personalmente entrené y asesoré durante años, había aceptado con entusiasmo el dinero sucio de Julian para hacer el trabajo legal preliminar a mis espaldas. Pero el último y definitivo clavo en el pesado ataúd vino de la tía Silvia, la gran pacificadora santa, la mujer que exigió agresivamente que abandonara a Clara para sacar a Julian de la cárcel. Estaba abajo, en el sótano oscuro, revisando la caja principal de interruptores eléctricos cuando oí pasos pesados justo encima de mí, cerca de la gran ventilación de metal que daba directamente al suelo de la cocina. Eran Silvia y Julian. Sus voces se transmitían perfectamente por el conducto de metal hueco. Rápidamente saqué mi teléfono y apreté el botón de grabar. Necesitas presionar agresivamente a tus padres para que firmen los papeles de venta comercial, Julian, decía Silvia, su voz un susurro áspero, exigente y venenoso. El promotor corporativo Marcus se está impacientando mucho con este retraso. Si no cierras legalmente este enorme acuerdo de tierras para fin de mes, tu negocio tecnológico en quiebra irá oficialmente a la bancarrota y lo perderás todo. Lo sé, tía Silvia. Lo sé, respondió Julian, sonando muy asustado, desesperado y aterrorizado. Pero papá está dudando de nuevo. En realidad, se siente un poco mal por hacerle esto a Nathan. Cree que al menos deberíamos darle a Nathan una pequeña parte del dinero para que se calle. Silvia soltó una risa viciosa e increíblemente fea que resonó horriblemente en el frío sótano. Olvida a Nathan. Es un conserje glorificado que juega en la tierra. Él no necesita este tipo de dinero en absoluto. Ni siquiera sabría qué hacer con él si lo tuviera. Eres el chico de oro. Eres el que tiene un futuro real. Marcus ya te transfirió el depósito de buena fe de $20,000 en efectivo para asegurar los derechos exclusivos. Si te echas atrás ahora, te demandará sin piedad por un incumplimiento masivo de contrato. Y Vanessa definitivamente se llevará a los niños, solicitará el divorcio y exigirá la custodia total. Solo manipula legalmente a Richard para que firme los papeles hoy. Dile que Nathan planea mudarse de todos modos. Me quedé inmóvil en el sótano oscuro y húmedo, el frío hormigón helado filtrándose a través de las gruesas suelas de mis botas de trabajo. Mi propia carne y sangre. Mi propia tía. Ella sabía perfectamente que Julian había aceptado ilegalmente un depósito en efectivo de $20,000 de un promotor inmobiliario corporativo por una propiedad multimillonaria que ni siquiera poseía legalmente. Estaban planeando activamente, y criminalmente, vender agresivamente mi tierra, robar los millones y probablemente arrojarme unos cuantos miles de dólares como un falso paquete de indemnización mientras me echaban legalmente de la granja para siempre. La brillante trampa estaba ahora completa y perfectamente tendida.
Los actores culpables estaban en posición perfecta en el escenario. Los crímenes federales de fraude electrónico y conspiración criminal habían sido oficialmente cometidos y grabados digitalmente en mi teléfono. Todo lo que necesitaba ahora era una audiencia lo suficientemente grande para ver la sangrienta ejecución. Y la cena de acción de gracias estaba a exactamente 2 semanas de distancia. Y así volvimos a esa fatídica cena de acción de gracias. El momento exacto que fracturó la dinámica de mi familia para siempre y cambió la trayectoria entera de mi vida. La pesada llave de latón deslustrada yacía allí, sobre el inmaculado mantel blanco brillante de lino, justo al lado de la salsera de cristal antigua que brillaba suavemente bajo la cálida luz amarilla de la enorme lámpara de araña del comedor. El Cabernet tinto oscuro y muy caro seguía goteando activamente de mi barbilla, empapando por completo el cuello y el pecho de mi camisa gris claro con botones. La tela mojada se pegaba a mi piel, fría y pegajosa. Todo el comedor quedó de repente atrapado en un silencio sofocante, increíblemente pesado. El tic-tac del antiguo reloj de pie en el pasillo principal sonaba como el pesado mazo de madera de un juez golpeando un bloque, descontando los segundos de su poder restante. Las sonrisas engreídas y completamente triunfantes en los rostros envejecidos de mis padres habían desaparecido al instante, completamente reemplazadas por una genuina y profundamente inquietante confusión. Estaban completamente acostumbrados a que me derrumbara ante la menor confrontación. Estaban completamente programados psicológicamente, durante 34 años, para esperar mis lágrimas, mis disculpas frenéticas y tartamudas, y mi rápida y humillante retirada por la puerta trasera hacia la fría noche. En cambio, estaba sentado perfectamente quieto en mi silla de madera, mi postura completamente recta, mirándolos con una expresión de victoria absoluta, fría como la piedra inquebrantable. Julian miró fijamente la llave de latón deslustrada como si fuera una serpiente venenosa a punto de atacarlo. Su pecho se agitaba pesadamente bajo su costoso traje de carbón hecho a medida. Su rostro seguía siendo un tono oscuro, rojo de ira por su violento arrebato, pero la certeza arrogante absoluta en sus ojos oscuros comenzaba a fracturarse rápidamente en pequeños pedazos de duda aterradora. ¿Qué demonios es esto, Nathan?, exigió Julian, su voz ronca de ira, pero con un ligero e innegable temblor de vacilación. ¿Qué tipo de juego estúpido, patético e infantil estás jugando ahora mismo? Estás teniendo un colapso mental completo frente a mi esposa. Recoge tu basura y sal de mi casa ahora mismo, antes de que te arrastre físicamente por el cuello a la calle. Has arruinado completamente el día de acción de gracias, como de costumbre. Simplemente no soportas verme feliz, ¿verdad? 60 segundos, Julian, dije, mi voz increíblemente tranquila, cortando sus amenazas huecas y desesperadas como un cuchillo de chef recién afilado corta la mantequilla tibia. Actualmente estás perdiendo tu tiempo, y el reloj está avanzando activamente. Mi madre, Margaret, finalmente encontró su voz. Recuperándose del shock inicial, extendió la mano por la mesa y colocó una mano muy cuidada y temblorosa en el brazo de Julian, mirándome con un veneno absoluto y sin filtrar. Nathan, detén esta tontería ridícula inmediatamente. Siseó, sus anillos de diamantes captando la luz de la lámpara de araña. Tu hermano te dio una orden directa y explícita. Has faltado el respeto a esta familia por última vez. Nosotros te mantenemos. Te damos un techo sobre tu cabeza en esta granja. Te dejamos comer nuestra comida. Y así es exactamente como nos pagas, actuando como un lunático. Toma tu llavecita tonta. Ve, empaca tus patéticas maletas y vete. Estamos intentando disfrutar de una cena festiva agradable, tranquila y elegante, y tú estás siendo increíblemente dramático y egoísta. Solo vete. Mi padre, Richard, intervino inmediatamente, inflando el pecho para parecer físicamente intimidante, una táctica que había usado desde que yo era un niño pequeño. Escucha a tu madre, Nathan. Estás actuando como un niño mimado y petulante. Tienes 34 años, por el amor de Dios. Deja de jugar estos patéticos juegos mentales psicológicos. Si no sales de esta casa ahora mismo, llamaré personalmente al sheriff del condado y haré que te saquen a la fuerza por allanamiento de morada criminal. No estoy jugando contigo. No moví ni un solo músculo. Ni siquiera parpadeé. Lentamente metí la mano en mi bolsillo derecho,
saqué mi teléfono inteligente y lo apoyé firmemente contra el grande y elaborado centro de mesa floral, justo en el medio de la mesa del comedor, asegurándome de que la cámara tuviera una vista clara y sin obstrucciones de los tres. Toqué la pantalla de cristal 2 veces para abrir la aplicación de videoconferencia que había dejado funcionando en segundo plano. La pantalla se iluminó intensamente, y el rostro nítido e increíblemente profesional de mi abogada, Kira, apareció en una videollamada en vivo y de alta definición. Ella estaba sentada en su impecable oficina esquinera con paredes de cristal en el centro de Sacramento. A pesar de ser un día festivo nacional en el que la mayoría de la gente estaba en casa con sus familias, ella vestía una elegante chaqueta tipo blazer azul marino, con el cabello recogido en un moño ajustado y severo, luciendo completamente imperturbable y lista para una guerra legal absoluta. «Buenas noches, a todos», dijo Kira. Su voz nítida y profundamente autoritaria resonó ligeramente en el enorme y atónito comedor, rebotando en los antiguos paneles de madera y los altos techos. «Mi nombre es Kira Vance. Soy socia principal en Vance y Asociados y la principal asesora legal que representa a mi cliente, Nathan Miller. Siento que es mi estricto deber ético informarles a todos ustedes ahora mismo que toda esta conversación y esta videollamada en vivo están siendo grabadas y respaldadas en un servidor legal seguro y encriptado en mi bufete de abogados. Dado que California es un estado de consentimiento de 2 partes, al permanecer en esta habitación y seguir hablando después de esta declaración explícita, ustedes están consintiendo legalmente en ser grabados». Mi padre, Richard, casi se atraganta con el gran sorbo de vino que acababa de tomar nerviosamente. Golpeó su copa de cristal contra la mesa, derramando violentamente líquido rojo sobre la madera pulida. «¿Qué significa toda esta basura absoluta?», gritó mi padre, señalando el teléfono con un dedo tembloroso. «No pueden grabarnos legalmente, esta es nuestra propiedad privada, esta es mi casa, y están violando nuestra privacidad civil. Apaga ese maldito teléfono ahora mismo, Nathan, antes de que lo haga pedazos». Vanessa, la esposa de Julian, de repente dejó de deslizar su dedo por sus redes sociales. Se sentó completamente recta, sus ojos se movían nerviosamente entre la pantalla del teléfono, el rostro pálido de Julian y mi expresión tranquila. Poseía un instinto animalístico muy agudo de autoconservación. Ella olía a dinero y, más importante aún, olía a un peligro legal extremo. «En realidad, Richard, no es tu casa», dije con suavidad, sin romper nunca el contacto visual con mi padre. Metí la mano en mi pesado maletín de cuero que estaba en el suelo, junto a mi silla. Saqué el grueso y prístino sobre de Manila con el sello de cera rojo oscuro roto. Lo arrojé sin esfuerzo al centro de la mesa del comedor. Aterrizó con un golpe pesado y profundamente satisfactorio justo al lado de la llave de latón, deslizándose ligeramente sobre la tela de lino hasta que se detuvo justo delante del plato de Julian. Ese sobre contiene la escritura de cesión original, completamente notariada, de toda esta propiedad, continué, recostándome cómodamente en mi silla de madera, ignorando por completo el vino pegajoso y helado que empapaba mi pecho. Fue legal e irrevocablemente transferido a mí hace exactamente 9 años por su anterior propietario, Harrison Miller. Soy el único propietario legal absoluto y sin cargas de toda esta finca multimillonaria. La casa principal en la que están sentados, la enorme casa de huéspedes donde Julian vive completamente gratis. Los huertos de almendros, los graneros comerciales, cada brizna de hierba sobre la que están de pie, todo me pertenece por completo. El silencio absoluto y ensordecedor que siguió inmediatamente a mis palabras fue el sonido más hermoso y satisfactorio que he escuchado en toda mi vida. Era el sonido de una mentira de 9 años implosionando por completo. El rostro de Julian se puso completamente y horriblemente pálido. Toda la sangre enojada y arrogante se escurrió de sus mejillas en menos de un solo segundo. Parecía como si acabara de ser golpeado físicamente en el pecho por un enorme tren de carga. Extendió la mano frenéticamente por la mesa, agarró el pesado sobre de Manila, con las manos temblando incontrolablemente, y sacó los gruesos documentos legales. Miró salvajemente el papel con marca de agua, sus ojos escaneando frenéticamente la densa y complicada jerga legal, buscando desesperadamente una laguna, un error de ortografía, una firma falsa. Cualquier cosa para probar que esto era una pesadilla. Pasó a la última página, viendo los sellos oficiales en relieve del secretario del condado y el sello legítimo del notario público. «Esto es falso», balbuceó Julian, su voz cayendo a un débil, patético y entrecortado susurro.
Sacudió la cabeza de un lado a otro rápidamente, el sudor formándose en su frente. Esto tiene que ser una falsificación muy elaborada. El abuelo nunca me haría esto. Me quería. Yo era el hijo mayor. Yo era el exitoso, tú falsificaste esto, Nathan, vas a ir a prisión federal por falsificación de documentos y fraude, ¿estás loco? La voz de Kira cortó sus desesperadas y patéticas ilusiones con absoluta precisión quirúrgica a través del altavoz del teléfono. Le puedo asegurar, Julian, que el documento que tiene en sus manos es completamente, innegablemente genuino. Fue legalmente presentado, minuciosamente verificado y oficialmente registrado en la Secretaría del Condado hace exactamente 9 años. La herencia es legalmente incontestable bajo la Ley de Bienes Raíces y Sucesiones del Estado de California. El plazo de prescripción para cualquier desafío teórico expiró hace años. Cualquier intento de vender, alterar, utilizar como garantía o reclamar la propiedad de esta pieza específica de bienes raíces por parte de cualquier persona que no sea mi cliente, Nathan Miller, constituye un fraude masivo y grave. Mi madre soltó un jadeo agudo, sin aliento y agonizante. Se cubrió la boca con ambas manos, sus ojos muy abiertos por un terror absoluto y sin adulterar. Miró a mi padre, cuyo rostro se había vuelto de un enfermizo tono gris ceniciento, pareciendo un cadáver. La realidad de su mentira de 9 años, altamente calculada, se estaba derrumbando sobre sus cabezas como un techo de hormigón que se desmorona. Nathan, susurró de repente mi madre, su voz temblaba violentamente, con lágrimas asomando en sus ojos. Al instante, abandonó el tono arrogante, autoritario y despectivo que había usado conmigo durante décadas. De repente, intentaba sonar como una madre amorosa, profundamente incomprendida y victimizada. Cariño, por favor, tienes que entender el contexto profundamente complicado de la situación. Íbamos a contarte lo de la escritura, absolutamente. Realmente, de verdad, lo íbamos a hacer. Tu padre y yo hablábamos de ello todo el tiempo a puerta cerrada. El momento nunca fue el adecuado. Tu hermano estaba luchando mucho con su negocio tecnológico. Su salud mental era frágil y no queríamos causar ningún conflicto familiar ni hacerle sentir inadecuado. Solo intentábamos proteger la unidad familiar. Te estábamos protegiendo del estrés de la propiedad de la tierra. Golpeé la mesa de roble pesada con mi mano abierta con tal fuerza inmensa que los cubiertos de plata tintinearon violentamente contra los platos de porcelana y las copas de cristal chocaron ruidosamente. No me mientas. Rugí, dejando que una fracción de los 9 años de rabia reprimida se filtrara en mi voz. El repentino volumen explosivo hizo que los tres saltaran físicamente hacia atrás en sus sillas. No me mientas nunca más. Le dije directamente a Arthur Wallace. Sé exactamente lo que hiciste en su bufete de abogados inmediatamente después del funeral del abuelo. Sé que caíste de rodillas en la alfombra y lloraste falsamente como una actriz profesional. Sé que utilizaste agresivamente una amenaza de suicidio completamente fabricada y altamente manipuladora con respecto a Julian para amordazar legalmente al abogado del patrimonio. Sistemática y deliberadamente me ocultaste mi propia propiedad durante 9 años agonizantes para que pudieras vivir con absoluto lujo mientras me tratabas como un campesino parásito y sin valor. La completa, innegable y fea verdad colgaba pesadamente en el aire, asfixiándolos. La ilusión cuidadosamente construida y completamente tóxica de la perfecta, rica y amorosa familia Miller se estaba quemando agresivamente hasta los cimientos justo delante de sus ojos, y no tenían absolutamente nada de agua para apagar el fuego desatado. Pero ni siquiera estaba cerca de terminar. Les había prometido una destrucción absoluta y total, y siempre cumplo mis promesas. El verdadero castigo, el desmantelamiento total de sus vidas, estaba a punto de comenzar. Julian intentaba desesperada y frenéticamente recuperar el control de su realidad que se desmoronaba rápidamente. Era un narcisista de manual, y los narcisistas fundamentalmente no pueden soportar perder el control de la narrativa o ser expuestos públicamente como fraudes. Arrojó agresivamente la escritura de cesión de vuelta a la mesa, derribando un salero y apuntó con un dedo violentamente tembloroso directamente a mi cara, sus ojos saltones de desesperación. ¿Crees que un trozo de papel te da todo el poder, Nathan? Escupió Julian, intentando desesperadamente convocar su habitual arrogancia y bravuconería condescendiente, pero fracasando miserablemente. Su voz era demasiado aguda. Yo también tengo abogados.
Tengo abogados corporativos despiadados y muy bien pagados a mi disposición para mi empresa tecnológica. Impugnaré ferozmente esta escritura fraudulenta en el Tribunal de Sucesiones mañana por la mañana. Argumentaré ante un juez que el abuelo Harrison padecía una demencia severa no diagnosticada y que no estaba en su sano juicio cuando firmó ese pedazo de basura. Arrastraré esto en el sistema legal durante 20 años hasta que estés completamente en bancarrota por los honorarios legales y me supliques piedad. ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí, arruinar el día de Acción de Gracias y llevarte mi casa? No es tu casa, Julian, respondí, mi voz volviendo a ese aterrador, helado y mortalmente tranquilo tono que lo hizo encogerse visiblemente. Y no vas a contratar a ningún abogado corporativo muy bien pagado porque estás completamente, innegablemente y totalmente en quiebra. Ni siquiera tienes un salario real. Tu cuenta corriente de negocios está actualmente sobregirada en $400 y no has pagado a tu propio personal en 3 semanas. Y, mucho más importante, estás a punto de enfrentar cargos penales federales masivos que te pondrán en una celda de hormigón por mucho tiempo. Vanessa giró bruscamente la cabeza para mirar a Julian. Sus costosas mechas rubias captaron la luz de la lámpara de araña mientras fulminaba con la mirada a su esposo. ¿De qué demonios está hablando, Julian, en quiebra? ¿Qué cargos criminales? Me miraste a los ojos y me dijiste que la aplicación acababa de conseguir 2 millones en financiación de capital de riesgo ayer. ¿Qué está pasando aquí? Sonreí. Era una sonrisa fría, despiadada y aterradora que no llegaba a mis ojos. Me estiré por la mesa, toqué la pantalla de cristal de mi teléfono inteligente, minimicé la ventana de la videollamada en vivo de Kira y abrí mi aplicación de archivos de audio. Me desplacé por docenas de grabaciones y seleccioné un archivo específico llamado sótano. Hablando de fraude masivo y grave, Julian, dije, asegurándome de mantener un contacto visual directo e ininterrumpido con mi hermano que sudaba y entraba en pánico activamente. Me pregunto exactamente cómo se sentiría Marcus, el prominente promotor inmobiliario corporativo de Silicon Valley, si entendiera completamente que su depósito en efectivo de $20.000 fue aceptado con entusiasmo y codicia por un hombre que no tiene absolutamente ningún derecho legal a vender esta tierra. Esa es la definición legal exacta de fraude electrónico y hurto mayor a través de las fronteras estatales. Los ojos de Julian se abrieron al tamaño de platos de cena. La sangre restante se escurrió de su rostro de nuevo, dejándolo con un aspecto de cadáver absoluto. Se abalanzó sobre la ancha mesa, derribando su costosa copa de vino y un pesado cuenco de cerámica con puré de papas, intentando desesperadamente arrebatarme el teléfono de la mano. «¡Cállate! Cierra la boca ahora mismo, Nathan, dame ese maldito teléfono». Julian gritó, arañando el aire. Rápidamente le arrebaté el teléfono de su alcance, di 3 pasos hacia atrás desde la mesa y pulsé el botón de reproducir, subiendo el volumen al máximo absoluto. La grabación de audio nítida e increíblemente clara del sótano oscuro llenó el atónito comedor, resonando fuertemente en las paredes. La voz áspera, venenosa y muy reconocible de la tía Silvia resonó ruidosamente desde el altavoz del teléfono. El promotor corporativo Marcus se está impacientando mucho con este retraso. Si no cierras legalmente este enorme acuerdo de tierras para fin de mes, tu negocio tecnológico en quiebra irá oficialmente a la bancarrota y lo perderás todo. Luego vino la respuesta de Julian, en pánico, desesperada y muy patética. Lo sé, tía Silvia, lo sé, pero papá está dudando de nuevo. En realidad, se siente un poco mal por hacerle esto a Nathan. Cree que al menos deberíamos darle a Nathan una pequeña parte del dinero para que se calle cuando lo echemos de la propiedad. Y finalmente, la risa despiadada, fea y cacareante de Silvia, perfectamente capturada por el sensible micrófono, olvida a Nathan. Es un conserje glorificado que juega en la tierra. Él no necesita millones de dólares. Marcus ya te transfirió el depósito de buena fe de $20.000 en efectivo para asegurar los derechos exclusivos. Si te echas atrás ahora, te demandará sin piedad por un incumplimiento masivo de contrato. Pulsé pausa. El pesado silencio que siguió inmediatamente a la grabación fue absoluto, ensordecedor y altamente destructivo. Literalmente se podría haber oído caer un alfiler en la alfombra antigua. La verdad era ahora una entidad física en la habitación, aplastándolos. Vanessa se levantó lentamente de su silla de comedor. Estaba vibrando físicamente de furia pura y sin adulterar. Su rostro era una aterradora máscara de odio absoluto. No me miró a mí. No miró a mis padres.
Miró directamente a Julian, sus ojos ardiendo con un fuego que podría derretir acero sólido. Tomaste $20.000 en efectivo en secreto. Vanessa gritó, su voz resonando violentamente en los altos techos, destrozando el silencio. Llevamos 3 meses de retraso en nuestras enormes facturas de tarjetas de crédito, ni siquiera hemos empezado un fondo universitario para los niños, el pago de mi coche rebotó la semana pasada, me dijiste que tu nueva aplicación estaba consiguiendo una masiva ronda de financiación. Y tú estabas robando secretamente dinero de depósito ilegal para una propiedad que ni siquiera posees legalmente, me mentiste a la cara durante años. Vanessa, cariño, por favor, escúchame. Puedo explicarlo todo, Julian balbuceó, levantando las manos defensivamente, retrocediendo físicamente de su furiosa esposa hasta que su espalda golpeó la pared del comedor. Era solo un préstamo puente temporal para mantener los servidores funcionando. Iba a devolverlo tan pronto como obtuviera financiación real. El promotor entendió los riesgos financieros. Explicar que eres un completo y patético fraude criminal. Vanessa chilló, agarrando su costoso bolso de diseñador del suelo y arrojando agresivamente su servilleta de lino sobre la mesa arruinada. Que estás enfrentando cargos federales por fraude electrónico, no voy a ir a una prisión federal por tu patética e interminable codicia, llamaré a mi abogada de divorcio a primera hora de la mañana, voy a solicitar un divorcio complicado y muy público, y obtendré la custodia legal absoluta y total de los niños, nunca los volverás a ver. Ni se te ocurra seguirme de vuelta a la casa de huéspedes esta noche. Si te acercas a mí, llamaré a la policía y haré que te arresten. Vanessa dio media vuelta y salió furiosamente del comedor. Sus tacones resonando fuerte y enojados en el suelo de madera. La pesada puerta principal de roble se cerró con tanta fuerza que un trozo de yeso antiguo se cayó literalmente del techo de la entrada y se hizo polvo blanco en el suelo. Julian se quedó allí, inmovilizado contra la pared, completa y absolutamente destrozado. En menos de 5 minutos agonizantes, había perdido su falsa herencia, su falsa riqueza, su hermosa esposa, sus hijos y su reputación completamente fabricada. Toda su vida era un cráter humeante y arruinado. Me miró, sus ojos llenos de un odio tan puro y tóxico que era casi aterrador. Pero no le quedaba absolutamente nada con que luchar. El niño de oro estaba completamente roto. ¿Arruinaste mi vida?, siseó Julian. Lágrimas de profunda frustración, humillación y derrota finalmente cayendo por su rostro, arruinando su costosa chaqueta de traje. No, Julian, respondí con calma, mirándolo con absolutamente ninguna piedad en mi corazón. Yo no hice nada. Solo encendí las luces brillantes de la habitación. Tú eres quien construyó activamente toda tu vida en la oscuridad, basada en mentiras y robos. Ahora, sal de mi casa. Julian miró desesperadamente a nuestros padres, esperando que lo defendieran ferozmente, que me gritaran, que lucharan por él como siempre lo hacían cuando éramos niños. Pero Richard y Margaret estaban completamente rotos. Se sentaron desplomados en sus sillas, mirando fijamente el mantel manchado de vino y la comida derramada, completamente paralizados por la abrumadora magnitud de su propia exposición y la destrucción total de su niño de oro. Julian soltó un sollozo patético y animal, se dio la vuelta y salió corriendo de la casa hacia la fría y oscura noche de noviembre. La trampa se había activado perfectamente. Las pesadas fauces de metal se habían cerrado de golpe, rompiéndoles los huesos, y no había absolutamente ninguna escapatoria para ninguno de ellos. El silencio intenso, tormentoso y sofocante que siguió pesadamente a la salida dramática y llorosa de Julian fue mucho más pesado de lo que cualquier discusión a gritos podría haber sido. Fue un silencio denso y aplastante, completamente lleno de 9 años agonizantes de engaño deliberado, intensa manipulación financiera y severo abuso emocional. Lentamente miré a mis padres. Físicamente no pudieron mirarme a los ojos. Mi madre, Margaret, lloraba en silencio y pesadamente en su cara servilleta de lino, sus hombros temblaban con un miedo genuino y patético. La horrible realidad de sus acciones y la pérdida completa de su estilo de vida finalmente la había alcanzado. Mi padre, Richard, simplemente miraba fijamente su plato frío y sin tocar de pavo asado, sus nudillos completamente blancos mientras agarraba el borde de la pesada mesa de madera como si el suelo se derrumbara bajo sus pies. Ya no grité. No vociferé. No lloré.
La intensa ira ardiente que me había impulsado por completo durante los últimos 6 meses se había consumido por completo, dejando atrás una claridad fría, dura y brillante. Me sentía más ligero de lo que me había sentido en una década. Caminé con calma hacia mi pesado maletín de cuero en el suelo, recuperé mi portátil y lo llevé a la enorme sala de estar adyacente. Conecté rápidamente el cable HDMI al enorme y carísimo televisor de pantalla plana que mis padres habían montado encima de la chimenea de piedra usando mi dinero. Un momento después, la rejilla áspera y brillante de una hoja de cálculo de Excel llenó la enorme pantalla, brillando intensamente en la tenue habitación, proyectando largas sombras. Volví al comedor. «Vengan aquí», exigí. No fue una petición educada. Fue una orden absoluta. Mis padres, lenta y renuentemente, se levantaron y se arrastraron hacia la sala de estar como prisioneros condenados caminando hacia la cámara de ejecución. Se quedaron de pie, uno al lado del otro, temblando ligeramente, mirando la enorme pantalla del televisor, la luz azul reflejándose en sus aterrorizados y envejecidos ojos. A este documento específico lo llamo explícitamente el libro mayor familiar, dije, mi voz resonando firme y claramente en la habitación tranquila y tensa. Comencé a desplazarme por la pantalla. Línea tras línea apareció perfectamente. Un registro meticuloso, innegable y completamente detallado de su intenso abuso financiero, su total negligencia parental y mi masivo y totalmente poco apreciado sacrificio. Las fechas exactas, las cantidades exactas en dólares, las notas dolorosas específicas con respecto a su chantaje emocional. La pantalla gigante brillaba con los datos numéricos brutos de mi dolor y su extrema codicia parasitaria. Comencé a leer las entradas en voz alta, obligándolos a escuchar sus propios pecados. Por $1.200, reemplazo de fosa séptica de emergencia porque papá se negó a llamar a un fontanero durante 6 meses, alegando que no podíamos pagarlo mientras secretamente compraba costosos palos de golf. $1.800 por la remoción de emergencia de un roble después de que la tormenta de invierno dañara el techo de la casa de huéspedes. Un techo que cubría a Julian, quien se negó a pagar un solo céntimo por la reparación. $3.000. Rescate de la deuda de tarjeta de crédito atrasada de Julian para evitar que le cortaran la electricidad. Extraído de mí por mamá llorando en la cocina y diciéndome que era un mal hermano. $5.000 de contribución directa en efectivo para la lujosa boda de Julian en el club de campo porque agotaron sus tarjetas de crédito comprándole a Vanessa un extravagante regalo de compromiso. $12.000 por 3 años de impuestos de propiedad atrasados pagados directamente al condado para salvar toda esta finca de una ejecución hipotecaria absoluta. Dinero que había ahorrado para iniciar mi propio negocio. Me desplacé hasta el final absoluto del documento interminable. Pasé por cientos de cargos parasitarios más pequeños, comestibles, facturas de servicios públicos, reparaciones de coches. El gran total parpadeaba en números rojos, nítidos y en negrita. $42.750. Nosotros no te pedimos activamente que pagaras por todo eso, mi padre finalmente murmuró, su voz gruesa, increíblemente débil y completamente desprovista de su autoridad habitual. Fue un patético último esfuerzo para eludir la responsabilidad y proteger su ego increíblemente frágil. No tenían que preguntar explícitamente, respondí, girándome para enfrentarlo directamente, completamente disgustado por su interminable cobardía. Solo tenían que quejarse constantemente y en voz alta de que estaban en quiebra. Solo tenían que dejar, a propósito, que la infraestructura esencial de esta granja histórica se desmoronara por completo, sabiendo perfectamente que yo siempre sería el que intervendría para arreglarlo, porque yo realmente amaba la tierra y respetaba el legado del abuelo. Se quedaron en un silencio cobarde total y me observaron activamente hundir mis propios ahorros de toda la vida, mis fondos de jubilación y toda mi juventud en una propiedad masiva que sabían que legalmente me pertenecía. Activa y maliciosamente me ocultaron ese hecho para poder tratarme como un contratista gratuito. Los fuertes y teatrales sollozos de mi madre se volvieron más histéricos. Extendió la mano para agarrar mi brazo, buscando desesperadamente al hijo complaciente y fácilmente manipulable que había controlado durante tanto tiempo. Pero yo retrocedí agresivamente, rechazando su toque tóxico. «Nathan, por favor, ten piedad», gimió, las lágrimas corriendo por su rostro. «Somos tus padres. Te criamos. Te dimos la vida. No puedes hacernos esto, ¿a dónde se supone que vamos a ir?».
No nos quedan ahorros para la jubilación en nuestras cuentas. Julian se lo llevó todo para sus negocios fallidos y le dimos el resto para mantener las apariencias. No tenemos absolutamente nada. Seremos indigentes. Deberían haber considerado seriamente esa aterradora realidad antes de robar mi legítima herencia y usarme como un escudo humano y un cajero automático para su niño de oro, hice eco con mi voz peligrosamente baja, completamente desprovista de simpatía. No quedaba absolutamente nada que discutir. La transacción emocional entre nosotros estaba permanentemente, irrevocablemente cerrada. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta del traje y saqué 2 últimos sobres blancos y gruesos, preparados meticulosamente por el bufete de abogados de Kira. Coloqué uno firmemente frente a mi madre que lloraba, en la mesa de café de cristal, y otro firmemente frente a mi padre destrozado. Esto es un aviso formal y legalmente vinculante de desalojo de 30 días, afirmé claramente, señalando los gruesos sobres. Según la ley del estado de California, tienen exactamente 30 días para desalojar completamente estas instalaciones y retirar sus pertenencias personales. Si intentan robar cualquier accesorio, dañar la propiedad de alguna manera o se niegan a irse antes de la fecha límite final a medianoche, Kira hará que el sheriff del condado los retire físicamente por allanamiento de morada. Y presentaré agresivamente cargos por daños a la propiedad. Sus cabezas se levantaron violentamente, una profunda conmoción y una incredulidad total se libraban intensamente en sus rostros envejecidos y manchados de lágrimas. Fue solo entonces, mientras me miraban como si fuera un completo y aterrador desconocido con poder absoluto sobre sus vidas, que finalmente comprendieron la gravedad absoluta de la situación. El felpudo silencioso se había ido para siempre. El sirviente obediente y patético estaba muerto, y el verdadero amo de la granja finalmente estaba en casa. Los 6 meses que siguieron estrictamente a esa cena de acción de gracias fueron una amputación emocional muy dolorosa pero absolutamente necesaria. El proceso legal de desalojo fue profundamente feo y muy estresante. Mis padres intentaron desesperadamente luchar contra ello. Llamaron incansablemente a tías, tíos y miembros de la familia extendida, llorando por teléfono, intentando avergonzarme públicamente, alegando que yo era un hijo abusivo, codicioso y psicótico que los estaba echando a la calle. Pero una vez que Kira envió legalmente copias certificadas de la escritura de cesión, la carta manuscrita del abuelo y los archivos de audio de la conspiración de fraude electrónico a toda la cadena de correo electrónico familiar, todos los abandonaron por completo. Se convirtieron en parias instantáneos. La fría y lluviosa mañana del martes, finalmente se fueron. Me quedé en silencio en el gran porche delantero, sosteniendo una taza de café caliente y observando cómo cargaban sus escasas pertenencias restantes en un pequeño camión o aula alquilado. No podían permitirse mudanzas profesionales. La lluvia empapaba sus ropas mientras cargaban cajas de platos baratos. No hubo absolutamente ningún abrazo. No hubo despedidas cinematográficas y llorosas. Solo estaba el sonido hueco y resonante de una pesada puerta de camión de metal que se deslizaba para cerrarse. Se fueron y se mudaron a un apartamento pequeño y muy deprimente de 2 dormitorios, cerca de una ruidosa y concurrida autopista comercial en el lado malo de la ciudad. El mundo falso de Julian y Vanessa implosionó espectacularmente, exactamente como había predicho. Marcus, el promotor inmobiliario corporativo altamente agresivo, demandó inmediatamente a Julian por fraude masivo con respecto al depósito en efectivo de $20.000. El IRS, alertado oficialmente por la demanda civil de alto perfil y la repentina afluencia de efectivo no contabilizado, lanzó inmediatamente una auditoría forense masiva y profunda sobre los negocios increíblemente turbios de Julian. Encontraron años de evasión fiscal deliberada y fondos mezclados. Julian se declaró oficialmente en bancarrota personal y corporativa para evitar la prisión federal. Vanessa finalizó el divorcio en tiempo récord, se llevó todo lo demás que le quedaba, incluidos los coches, y legalmente aseguró la custodia absoluta y total de los niños, citando sus investigaciones criminales como un peligro para los niños. Lo último que oí a través del rumor familiar fue que Julian vivía en una pequeña y deprimente habitación de motel junto a la Interestatal, trabajando como representante de ventas junior para una empresa de software en apuros, ganando el salario mínimo más comisión, completamente miserable y totalmente solo. En cuanto a mí, los llevé a todos agresivamente a un tribunal civil. Armado con los datos meticulosos e innegables del libro mayor familiar y la despiadada experiencia legal de Kira,
demandé a mis padres y a Julian por los $42.750 que había gastado manteniendo el rancho bajo pretextos altamente falsos. El estricto juez del condado echó un vistazo a la abrumadora evidencia, el comportamiento fraudulento, y me concedió hasta el último centavo, más todos los honorarios legales asociados y daños punitivos. Embargué la pequeña pensión de mi padre para recuperarlo. Lo primero que hice después de que las intensas batallas legales finalmente terminaron, el desalojo se completó y el polvo tóxico de mi antigua familia se había asentado por completo, fue contratar a un carpintero artesano local. Le encargué que creara un enorme y hermoso letrero de roble macizo tallado a mano. Lo colgué orgullosamente justo en la gran entrada del largo camino de tierra, visible desde la carretera principal. Simplemente dice, la herencia de Harrison. Era un recordatorio diario y poderoso del hombre que verdaderamente me amó. El hombre que vio mi valor y el hermoso legado que ahora estaba jurando proteger con mi vida. Recorrí metódicamente la enorme casa principal. Habitación por habitación, y tiré sin piedad cada pieza de mobiliario barato, moderno y sin alma que mis padres habían comprado para impresionar a sus amigos falsos. Alquilé un enorme contenedor industrial, lo estacioné en el césped y lo llené con sus artículos de lujo falsos, sus cortinas feas y sus recuerdos tóxicos. Pasé los siguientes varios meses buscando piezas antiguas auténticas y hermosas en subastas locales y ventas de propiedades, que combinaban perfectamente con el verdadero espíritu histórico de la casa. Finalmente me mudé de la pequeña, helada y con corrientes de aire casita del cuidador cerca del límite de la propiedad, y orgullosamente reclamé el enorme dormitorio principal en la casa principal para mí. Pinté las paredes de un color cálido y acogedor. Pasé semanas restaurando cuidadosamente los suelos de madera originales y abrí todas las ventanas grandes para dejar que el aire fresco del valle se llevara el hedor persistente de sus mentiras, sus discusiones y su intensa codicia. Vertí toda mi energía renovada, mi corazón fuertemente custodiado y mis sueños profesionales largamente pospuestos en la enorme propiedad. Lancé oficialmente mi propio negocio independiente de restauración arquitectónica, Valley Roots Design, operando directamente desde el granero histórico recién reparado donde había encontrado la escritura. Como era el dueño absoluto de la enorme propiedad y no tenía absolutamente ningún pago hipotecario aplastante, podía permitirme fácilmente asumir selectivamente los hermosos proyectos de restauración histórica que realmente amaba. En lugar de simplemente perseguir frenéticamente agotadores cheques de pago corporativos para sobrevivir, mi reputación profesional creció rápidamente en todo el condado. Contraté a un pequeño equipo, y por primera vez en toda mi vida, estaba genuinamente prosperando, construyendo riqueza y totalmente en paz, no solo apenas sobreviviendo a su abuso. Incluso comencé a salir de nuevo, lentamente. No he contactado a Clara. Sé en mi corazón que ella merece un nuevo comienzo sin el pesado equipaje de mi pasado. Y respeto profundamente su decisión de irse. Pero finalmente me siento digno de amor. Finalmente me siento como un hombre fuerte y completo que puede proteger a una pareja, en lugar de un felpudo roto. Hace aproximadamente 3 meses, estaba trabajando en el granero, lijando felizmente una hermosa pieza de caoba recuperada para un cliente cuando una camioneta SUV brillante y costosa subió por el largo camino de tierra. La tía Silvia salió del lado del conductor. Sostenía un pastel de cerezas recién horneado en una fuente de cristal, con una sonrisa falsa, muy exageradamente amigable, que instantáneamente me revolvió el estómago. Quería volver a ser la pacificadora familiar por excelencia. Quería hablar sobre la unidad familiar, dejar el pasado atrás y el perdón cristiano. Quería ver si quedaba algo de dinero para explotar. Ni siquiera la dejé poner un pie en el porche de madera. Dejé la lija, me quité el polvo de las manos, caminé hacia su coche, la miré directamente a los ojos y le dije que si alguna vez volvía a invadir mi propiedad privada, con gusto entregaría la grabación de audio prístina de su conspiración de fraude electrónico federal directamente al departamento de policía local y al fiscal de distrito. La sonrisa falsa y plástica desapareció instantáneamente de su rostro. Me miró con puro terror sin adulterar, dejó caer el pastel de cerezas directamente en la tierra, destrozando el plato de cristal, se apresuró a volver a su coche caro y se alejó tan rápido que sus neumáticos levantaron una enorme nube de polvo. A veces, en las tranquilas y profundamente pacíficas noches de verano, me siento en el enorme porche de madera que tanto amaba mi abuelo Harrison. Bebo una cerveza fría y refrescante,
contemplo las interminables y perfectamente alineadas hileras de almendros en flor que se extienden hacia el horizonte, y siento una profunda y honda sensación de paz que honestamente pensé que había perdido para siempre. Las ramas de esos hermosos árboles están actualmente cargadas de frescas flores blancas. Y las raíces, mis raíces, están finalmente, innegablemente, inquebrantablemente seguras en la rica y oscura tierra. Sobrevivieron a la terrible tormenta, y ahora están creciendo más fuertes que nunca. Han estado intentando desesperadamente contactarme recientemente. Mi madre deja mensajes de voz llorosos e histéricos, rogándome que la llame de vuelta para que pueda oír mi voz, quejándose de lo pequeño que es su apartamento. Julian envía correos electrónicos patéticos y altamente manipuladores a través de viejos amigos de la escuela secundaria, rogando por una segunda oportunidad, pidiendo perdón financiero y solicitando un pequeño préstamo para recuperarse porque no puede pagar los comestibles. Mi padre envió una larga, divagante y manuscrita carta culpando a todos menos a él mismo por la situación, afirmando que solo intentaba hacer lo mejor para la familia. Borré los mensajes de voz sin escucharlos hasta el final. Bloqueé las direcciones de correo electrónico. Quemé las cartas en la chimenea de piedra sin leerlas. Pero después de todo esto, después de los 9 años agonizantes de robo, las constantes mentiras diarias, el profundo abuso emocional y la absoluta e imperdonable traición de las mismas personas que se suponía que me amarían incondicionalmente y me protegerían del mundo cruel, ¿estoy equivocado por querer mantener las pesadas puertas de hierro cerradas con seguridad para siempre? ¿Estoy equivocado por finalmente elegir mi propia paz, mi propia cordura y mi propio futuro por encima de su interminable caos tóxico? Hagamos una pausa por un momento. Gracias por haberte quedado conmigo hasta aquí. Eres realmente increíble, y tu tiempo significa el mundo para mí. Por favor, ayúdame dándole me gusta al vídeo y comentando el número 1 abajo para que sepa que has estado conmigo hasta este punto exacto. Esto no solo ayuda significativamente a que más personas descubran esta historia a través del algoritmo, sino que también me permite saber que mis dolorosas experiencias significan algo para alguien ahí fuera. Tu apoyo es la mayor motivación absoluta para que siga compartiendo el resto de este increíble viaje de sanación y justicia. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo increíblemente similar con tu propia familia tóxica? ¿Alguna vez has tenido que trazar una línea dolorosa y masiva en la arena para proteger tu propia cordura, tu futuro financiero y tu autoestima? Comparte tu historia única en los comentarios de abajo. Leo cada una de ellas. Y no olvides darle me gusta y suscribirte con entusiasmo para no perderte el próximo viaje. Recuerda siempre, siempre proteger tus raíces.